que puedan responder también tranquilos. En agentes físicos, preguntas de examen. Bueno, acá al final está la lámina del resumen, pero habíamos dicho que nosotros trabajamos con agentes físicos que van a transmitir frío, que es la crioterapia, y los que van a transmitir calor, que es la termoterapia. En la crioterapia solo vamos a tener pues la compresa húmeda fría. Mientras que en la termoterapia tenemos dos grandes grupos, aquellos que van a transmitir calor superficial, como está la compresa húmeda caliente, el infrarrojo, ¿no? O la parafina. Dentro de este grupo también está incluida la hidroterapia, pero como les había explicado en la parte práctica, la hidroterapia de por sí constituye todo un paquete de tratamiento solito. Y no solo va a ser un agente físico de calor superficial, sino también va a trabajar pues, la tonificación, la sensibilidad, ¿no? Muchas otras funciones que por ello no se le considera como un simple calor superficial. Dentro del grupo de calor profundo, aquellos que van a penetrar entre 3 a 5 centímetros, ahí está toda la gama de agentes físicos con los que trabaja rehabilitación, ¿no? Acá tenemos el ultrasonido, el láser, el onda corta, el microondas, la onda de choque, el TENS o corriente analgésica también. Y les había dicho que de todos esos agentes físicos de calor profundo, nos quedemos con el TENS o corriente analgésica, que es lo mismo, ¿no? Como un comodín, como aquel agente físico que lo vamos a poder utilizar en casi todos nuestros pacientes sin tener muchas contraindicaciones o complicaciones. Es el que transmite menor calor profundo y es el que no tiene radiación a diferencia del resto de agentes físicos de calor profundo. De aquí les vienen preguntas de examen de esta lámina, ¿ya? Les van a preguntar probablemente, es lo más frecuente, les preguntan la hidroterapia, mecanismo de transferencia de calor de la hidroterapia y del ultrasonido, ¿no? Por conducción, la compresa húmeda caliente y la parafina, por convección, la hidroterapia, por conversión, el ultrasonido y por radiación, el infrarrojo. ¿No? Estas son las compresas húmedas calientes, ¿no? Tiempo de aplicación de 10 a 20 minutos. Va a transmitir calor superficial. Vamos a utilizarlo sobre todo en zonas extensas como es la región lumbar, rodillas, hombros, ¿no? ¿Cuál es su efecto? Relajación muscular, analgesia, pero como es calor superficial sabemos pues de que el efecto es máximo hasta menos de 1 centímetro, pues, ¿no? ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones de todos los agentes físicos? No podemos aplicarlos sobre lesiones de piel, ¿ya? Nada de procesos infecciosos en esa zona, problemas vasculares o zonas de hipoestesia, por ejemplo, en los diabéticos. Allí tenemos que tener mucho cuidado cuando colocamos compresas húmedas calientes o parafina, ¿ya? Porque el paciente se puede quemar y puede no darse cuenta o no avisar de que se está quemando. Este es el tanque de parafina en el cual el paciente va a... Bueno, ¿cómo es el mecanismo de aplicación de la parafina? Por inmersión, el paciente mete la mano a la parafina caliente, que está a 54.5 grados centígrados, y saca inmediatamente para que al contacto con el ambiente se forme una especie de guante. Esto se tiene que cubrir con una toalla y con una bolsa de plástico para que mantenga el calor durante 10 a 15 minutos. La parafina se utiliza sobre todo en problemas de artrosis de manos, de pies. Pregunta de examen. ¿En qué caso se va a indicar la parafina? Casos de artrosis. ¿Qué contraindicaciones? ¿Cómo va a estar sobre la piel? Recuerden que no debe ser aplicada en pacientes que tengan heridas abiertas, infecciones, problemas vasculares, problemas de sensibilidad. La hidroterapia, les había hecho mención de que por el hecho de que tiene muchas más propiedades que un agente físico sencillo, ¿no? Como por ejemplo el principio de Arquímedes, que hace pues que el cuerpo reduzca su peso mientras que estemos sumergidos, porque el agua tiene una presión hidrostática que nos hace flotar y el peso de nuestro cuerpo nos hunde. Entonces esa lucha de fuerzas hace que
el agua cargue parte de nuestro peso corporal. Asimismo, amplía la presión hidrostática al botarnos o al hacernos flotar, y nuestro peso hundirnos hace que también se amplíen los espacios articulares, y esto beneficia sobre todo las patologías de columna o pacientes operados o con problemas de articulaciones. Cuando estamos dentro del agua también, al caminar estamos trabajando o estamos caminando contra la resistencia del agua, por lo tanto también nos va a ayudar a tonificar y a fortalecer los músculos. Asimismo, mientras que estés rozando, el agua esté rozando tu piel, está trabajando la parte sensitiva, o sea, está trabajando la parte de la propiocepción, ¿no? Porque sabemos que pacientes con inmovilizaciones pues pierden la parte propioceptiva y hay que recuperarla. Y la hidroterapia es muy bueno para esto. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes con limitación en el rango de movimiento, nuestro agente físico de elección va a ser la hidroterapia. O sea, cuando a ustedes les hablen de que el paciente no tiene dolor, no tiene aumento de volumen, no tiene nada, solo le falta mejorar el rango de movimiento, allí entra a tallar la hidroterapia, ¿no? Estas son las modalidades de la hidroterapia. El más pequeño es el tanque de Whirlpool, que es para las zonas distales de nuestro cuerpo, es decir, ingresa codo, muñeca, mano o rodilla, tobillo, pie. El tanque del medio se llama el tanque de Hubbard, ahí sí entra cuerpo completo y es para articulaciones grandes. Y en la piscina, pues definitivamente es para pacientes que de repente tengan patologías sistémicas o de articulaciones más extensas en cuanto al compromiso, por ejemplo, pacientes con espondilitis anquilosante, pacientes con rigideces articulares, pacientes con problemas de columna, ¿no? Pacientes con ACV, aquí se les trabaja mucho el patrón de Mache y estimulación de la propiocepción. La crioterapia, habíamos dicho, un efecto importante que tenemos que evitar es el efecto rebote que va a surgir a partir del minuto 10, que es que nuestros cuerpos, cuando están entrando a una etapa de congelamiento, van a producir un mecanismo de defensa que es la vasodilatación para poder salvar o que llegue la sangre a órganos vitales como es el corazón, el cerebro, los riñones. Lo mismo va a ocurrir si nosotros colocamos hielo por mucho tiempo en un segmento, en una articulación. El organismo va a pensar que se está congelando, y para evitar que se muera esa zona va a hacer un efecto de vasodilatación. Y lo que nosotros queremos conseguir con la crioterapia es vasoconstricción para bajar el edema. No estamos buscando vasodilatación porque eso va a hacer que llegue más sangre, se va a hinchar más calor, ¿no es cierto? Entonces, nuestro efecto buscado con la crio es vasoconstricción. Y si lo extendemos mucho el tiempo de aplicación, vamos a producir vasodilatación, y eso ocurre a partir de minuto 10. Por ello es que la crioterapia a los pacientes solo se les indica entre 4 o 5 minutos para que ellos, si se exceden, sea menos pues, de los 10 minutos y no pasen los 10 minutos, ¿ya? Para evitar ese efecto rebote. Dentro de la termoterapia profunda habíamos dicho de que tenemos toda la gama de agentes físicos. A la cabeza habíamos puesto el TENS o corriente analgésica, que era el que tenía menos calor profundo, no tenía radiación, iba a ser nuestro comodín. Vamos a ir de frente a esa lámina. Aquí está. En resumen, la crioterapia, la compresa fría, termoterapia, tenemos dos grandes grupos: la termoterapia superficial, que penetra menos de 1 centímetro. Ahí está la parafina, la compresa húmeda caliente, el infrarrojo y la hidroterapia. Dentro de la terapia profunda, que penetra entre 3 a 5 centímetros, allí tenemos la corriente analgésica o TENS, que era el comodín que habíamos mencionado, ¿no? Esta corriente o TENS, su principal efecto es para el dolor, pero dolor de leve a moderado, ¿ya? Para el dolor intenso vamos a utilizar el láser. Luego teníamos, y principal contraindicación del TENS, como ya lo han revisado, corriente o TENS, es aquel paciente portador de marcapaso.
No podemos utilizar en pacientes portadores con marcapaso. Sí podemos utilizar en pacientes oncológicos, en niños, en adultos, en ancianos. Podemos utilizar sobre implantes metálicos, no hay ningún problema porque no tiene radiación y tampoco el calor que va a transmitir no es tan intenso como los otros agentes físicos. El ultrasonido, su principal efecto es desinflamante. Sí calma el dolor también, pero es mínimo. Es decir, ustedes acá recuerden el efecto del paracetamol y ibuprofeno. El paracetamol calma dolor y tiene más efecto antipirético que el ibuprofeno. El ibuprofeno tiene más efecto desinflamante que antipirético o analgésico. Es similar acá. La corriente, el TENS, tiene más efecto analgésico que desinflamante. El ultrasonido tiene más efecto desinflamante que analgésico. Entonces el ultrasonido lo vamos a indicar sobre todo en patología tendinosa, manguito rotador, tendinitis anserina, rotuliana, ¿ya? Y también lo vamos a utilizar en problemas articulares, es decir, las artrosis. La onda corta y microondas también calman dolor de forma mínima, desinflaman también de forma mínima. No se utilizan hoy en día por el mecanismo de aplicación. No es porque sea un mal equipo, sino por la técnica de aplicación requiere minuciosidad por parte del licenciado y a veces se demora más tiempo en estar tratando de acomodar los equipos para evitar complicaciones que en sí en la terapia. Por ello se prefiere utilizar otros agentes físicos como el ultrasonido, que es más práctico su uso, ¿no? Entonces ya onda corta y microonda está en desuso actualmente. Como les había dicho, el láser para dolor intenso y el magneto, su principal efecto es reparador tisular. Acelera la consolidación ósea y también ayuda a la reparación de lesión de tejidos blandos, por ejemplo, esguinces, desgarros de musculares, tendinopatías o de repente ruptura de tendón de supraespinoso. El magneto va a ayudar bastante en la reparación de estos tejidos. Entonces, cuando vamos a armar un esquema de tratamiento en un paciente, tenemos que recordar más o menos el esquema de tratamiento se arma eligiendo primero una terapia superficial. Si es que el paciente va a necesitar calor o frío, tenemos que utilizar una termoterapia profunda según lo que necesita nuestro paciente, si es calmar el dolor, la inflamación o reparar el tejido. Tenemos que elegir un tipo de masaje, si es para bajar la hinchazón, si es un masaje relajante o si es un masaje descontracturante. Como les había dicho a los grupos, el masaje descontracturante no es de primera elección. Esto de aquí, el masaje descontracturante vamos a utilizar solo en aquellos casos en los cuales los pacientes no han respondido a tratamiento rehabilitador previo. Así es que en las preguntas de examen no les van a preguntar, así que ni los consideren, ya, porque no es un masaje de rutina. En la kinesioterapia, las movilizaciones, aquí habíamos hablado de movilizaciones activas. Perdón. Activas asistidas y pasivas, ¿no? Activas eran los movimientos que hacía el paciente solo. Activas asistidas son las que realiza el paciente con la guía del licenciado y las pasivas son las que el licenciado va a realizar en todo el rango de movimiento. Es decir, el paciente de repente está postrado y no puede seguir las instrucciones, no puede realizar el movimiento, el licenciado es quien va a realizar el movimiento. Y la propiocepción es estimular la sensibilidad en la zona dañada. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente, ¿alguno de ustedes ha llegado ya a los casos clínicos en el FORMS? No, doctora, mañana va a empezar. No, en el FORMS les manda un FORM para que practiquen.